este número 26 del tema La paz de Dios, como siempre con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más te estamos agradecidos por estar en tu santo sábado. Te estamos muy agradecidos también porque nos vas dando siempre esa oportunidad de poder estudiar tu palabra, poderla compartir, poder ir aprendiendo continuamente. Y te queremos pedir también que al mismo tiempo que el conocimiento en nosotros puede crecer, que eso no sea solo un conocimiento frío, sino que sea el conocimiento que nos transforme, que nos haga ser como tú eres, que nos ayudes a apartar de nuestra vida todas las cosas que sabemos que no están bien y aún a veces acariciamos. Rómpenos tú, Señor, rómpenos para que podamos cambiar de verdad y ser tu luz en este mundo y poder ser salvos todos. Cuantos más mejor, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, por su preciosa sangre, por este perdón de pecados que nos ofreces. Amén. Bien, pues en el tema de la paz de Dios de hoy vamos, como está siendo habitual, a hacer un repaso de las noticias que han habido estos últimos días, que tienen que ver con ese plagio satánico de la paz de Dios. Pero me gustaría primero que vieseis dos cosas. La paz de Dios, el título, ¿qué aparece aquí? Bueno, todos reconocemos esta película del famoso actor Charlton Heston, Los 10 mandamientos, pero como ilustración, los 10 mandamientos. Pero ahora mirad lo que hay detrás mío. Yo me aparto un poco. No sé si podéis retirar también el letrerito de la paz de Dios, la pantalla. ¿No? ¿No es posible? Bueno, pues bien, es alguien crucificado, ¿verdad? Y no sé si apreciáis, precisamente, a ver si os lo sé señalar así, esto que hay aquí es la lanza que traspasa el costado de Cristo, del cual brota esa sangre. Pues hoy vamos a ver un poco en esos textos que aparecen en el libro de Romanos, cómo hay una conjunción entre estas dos cosas y cómo el apóstol Pablo escribe sobre ello. Pero ya sin más, vamos a pasar primeramente a estas noticias que son tan actuales y que, como siempre, Satanás sigue haciendo sus plagios y debemos conocerlos. El Papa Francisco se reúne con el presidente de Singapur. Durante el encuentro han hablado de la importancia del diálogo interreligioso e intercultural para la promoción de los derechos humanos. Ya veis que siempre se está basando en lo mismo, un ecumenismo que sirva para los derechos humanos, para el bien común de toda la humanidad. Y evidentemente, ¿de qué iba a tratar con alguien de Singapur? Pues de la paz en el sudeste asiático. ¿Y qué le da? El medallón del árbol de la paz. Después el Papa conversa con los niños sobre el drama de la migración. Llega al Vaticano el tren de los niños. Una cosa muy bonita, ¿no? Iniciativa del Pontificio Consejo de Cultura, que este año lleva por lema Traídos por las olas. ¿Y por qué traídos por las olas? Pues evidentemente porque pensamos en toda esa migración de barcos que están cruzando el mar Mediterráneo como pueden, que muchos mueren ahogados, otros se escapan y llegan a ciertos países que después tienen también sus problemas para ser aceptados, etcétera, etcétera, ¿no? Pues a los niños también les está tratando sobre este tema. ¿Y para conseguir qué? Evidentemente una mentalización colectiva. ¿Y de qué llega a hablar? Pues les recuerda palabras como paz, fraternidad, compasión, bien, igualdad, acogida. ¿Es malo lo que está diciendo? ¿Verdad que no? Es precioso, algo que todo el mundo debería tener presente, ¿no? Bueno, pues esto ha ido siguiendo, y el Papa invita a los niños a rezar por la paz junto a sus coetáneos sirios. Mirad cómo está involucrando también a los niños, algo conmovedor que puede mover al resto de humanos. En la oración del Ángelus, el Santo Padre recuerda que el próximo miércoles es la Jornada Internacional del Niño. Y mirad qué sigue apareciendo aquí. Pues dice que el próximo miércoles 1 de junio, o sea que esto ya es de este miércoles pasado, con motivo de la Jornada Internacional del Niño, las comunidades cristianas de Siria, sean católicas u ortodoxas, no importará, vivirán una oración especial por la paz, que tendrá como protagonistas justamente a los niños. Los niños sirios invitan a los niños de todo el mundo a unirse por sus oraciones por la paz. Qué bello,
qué bello. Bien, pues era de esperar. ¿Qué podemos llegar a entender de esa paz? Pues que va conectada a algo más. Invocamos por estas intenciones la intercesión de la Virgen María, no de Jesús, sino de la Virgen María, mientras le confiamos la vida y el ministerio de todos los diáconos del mundo. Una vez más, bajo unas palabras preciosas, buscando una unidad, un sentimiento, porque se trata de niños, un ecumenismo, y la Virgen María, ¡pam!, siempre tiene que aparecer. Entre católicos y ortodoxos es normal, los dos tienen esa figura puesta tan emblemática. Los niños son el corazón del drama de la guerra en Siria. El obispo caldeo de Alepo explica la iniciativa de oración de los niños de Siria con los del mundo, este miércoles pidiendo la paz. Y ya veis, oración por la paz, oración especial por la paz, oración por la paz. Y a través de los niños es una buena manera de hacer un llamado a la paz y la reconciliación. O sea que los niños van a ser utilizados también en pro de esto. Y deseo así que Francisco les ayude, porque el Papa presta atención a las realidades humanas de los más débiles, de los más simples. Qué bien queda todo así. O sea que está quedando como el líder moral absoluto, ¿eh? Texto completo de las palabras del Papa en el cuarto Congreso de Escolas Ocurrentes. El Santo Padre, en el aula nueva del Sínodo, invitó a bajar el nivel de agresión e invitar al diálogo si se quiere construir un mundo mejor. Y mirad, le dicen, le formaron unas preguntas, dice, la respuesta de Francisco a si había pensado alguna vez en renunciar debido a la responsabilidad que significaba ser Papa. Y él responde, no se me ocurrió dejar de serlo por la responsabilidad, y les hago una confidencia, ni se me había ocurrido que me iban a elegir a mí. Y ya mostramos en los temas de las elecciones sobre la elección del Papa Francisco, cómo se destapó que él ya sabía que iba a ser Papa. Pero bien, como si eso no hubiese existido, ya veis. Fue una sorpresa para mí, y entonces ya vemos a Pinocho, ¿no? Pero desde ese momento Dios me dio una paz que dura hasta el día de hoy. Bueno, pues si Dios le da esa paz, creo que no se lo cree ni él, porque realmente esa paz no es la de Dios, y menos cuando aún se va mintiendo. Pero bien, aún hay más. Luego sigue diciendo, el Señor los bendiga, los proteja, haga brillar su rostro sobre ustedes y les muestre su gracia, les descubra su rostro y les conceda la paz. Esto es una bendición bíblica, ¿no? Amén. Y muchas gracias por todo, y recen por mí, por favor, que lo necesito. Sí, ya podemos ir rezando por él, si quieres seguir en lo mismo, ¿no? Irak, cristianos y musulmanes en oración delante de María, una vez más, no solo entre católicos y ortodoxos, sino también con el Islam, el nexo de conexión, ¿quién es? La Virgen. Bueno, el papel que le dan a la Virgen. Junto a otros líderes religiosos, el patriarca Sako ha presidido la vigilia interconfesional para la paz y la reconciliación en el país. Desde nuevo, una vez más, elegir un camino que lleve a la paz, a la reconciliación. Seguimos leyendo, los dos líderes musulmanes subrayaron la importancia de la reconciliación y de la paz para reforzar la coexistencia. Hay necesidad de un cambio de mentalidad. Al finalizar la ceremonia, cada uno de los líderes religiosos encendieron una vela de la paz, dejándola a los pies de la estatua de la Virgen. Y la estatua de la Virgen les dijo, muy bien, ¿sí? Es que realmente nadie se da cuenta cómo hay un nexo de comunión de un mismo personaje, que es el papel que le dan a la Virgen María, para que sea la intercesora de esa paz. Ese es el papel ¿de quién en verdad? Sería de Jesucristo. Pero Satanás, que quiere ser como Dios, como siempre, ¿qué hace? Anteponerse y utilizar al papel de la Virgen María, que no corresponde, a aplicárselo de un modo a todo, a él mismo, que quiere estar entre la divinidad. Por eso utilizó a la Virgen para esto, y que ya viene de Semiramis y tantas cosas más. El Santo Padre viajará a Suecia por el 5º centenario de la Reforma Protestante. Y esto ya es para decir, cuidado. El 1 de noviembre encontrará a la comunidad católica. Habrá un evento público en el estadio de Malmö. ¿Y qué va a hacer allí?
en ese quinto centenario de la Reforma Protestante, un Papa de Roma. Pues bien, ya sabéis que la Reforma Protestante cada vez es menos reforma y menos protestante, y está siendo prácticamente más catolicismo. Los luteranos ya hicieron el pacto con el Vaticano, y en vez de celebrar un quinto centenario diciendo gracias a Dios que seguimos alejados de Roma, es todo lo contrario, va a servir para ese ecumenismo. ¿Y quién se junta allí? El Servicio Mundial de la Federación Luterana y de Cáritas Internacionales, en temas de atención a los refugiados, servicio en favor de la paz y la defensa del clima. Esto que no puede faltar, ya lo sabéis. En definitiva, ¿qué es? Laudato Si. Una vez más la encíclica del Papa, abrazada también por los protestantes. Siria, la oración de los niños por la paz fue la mejor respuesta al fundamentalismo. En diversas ciudades sirias los pequeños rezaron por el fin de la guerra y por los niños de todo el mundo. Y Dios va a responder a esa oración y dirá, se acabaron las guerras, ya no habrá más. ¿Sí? ¿Qué no saben las profecías? ¿Qué no saben? Que pone Daniel 11 precisamente en los versículos finales antes del regreso de Cristo, y que esto precisamente es esa situación. ¿Cómo van a pedir por una paz a este nivel si eso es lo que no podrá ser? Bueno, pues nada, se está utilizando, ya veis, a los niños para todo esto. Difundió el evento al señalar que los niños, dice el Papa, sirios, invitan a los niños de todo el mundo a unirse a ellos en la oración por la paz. Así, procesiones por la paz recorrieron todo el país, con iniciativas en las ciudades de Damasco, Alepo, Homs, Tartus y Marmarita, para pedir la gracia de la paz y un futuro de esperanza. La Fundación de Derecho Pontificio Ayuda a la Iglesia Necesitada invitó a las escuelas, parroquias y movimientos a unirse en esta jornada de oración por la paz, teniendo presente el sufrimiento de los hijos sirios causado por estos años de conflicto armado. Qué palabras tan buenas, ¿verdad? Qué nexo de comunión tan necesario. La lástima es que la gente no sepa que esto es una trampa perfecta. Evidentemente, después, que nos sigue diciendo, no demores más en traer la paz a nuestro país. Le piden al niño Jesús. ¿Jesús sigue siendo un niño? Es que realmente es para pensar. Que hagan estatuillas de un niño Jesús con una bola del mundo y una cruz, etcétera, etcétera, no quiere decir que Jesús siga siendo un niño. Y la oración no hay que pedirle a Jesús, hay que pedirle a Dios Padre en el nombre de Jesús y por el sacrificio hecho por nosotros, derramando su sangre. Que no vengan con cuentos, no hay que pedir nada a un niño Jesús. A menos que vuestro vecino sea un niño pequeño y se llame Jesús, ¿eh? Bueno. No demores más en traer la paz a nuestro país, madre mía. Claro que debería haber paz en ese país, pero ¿por qué no explican que ellos mismos son los que están provocando todo esto junto al resto de los que están moviendo tantas sociedades secretas y tanto petróleo y tanto gas y tantas historias más como armamento? Y ellos juntitos de la mano. Oración especial por la paz de los niños cristianos sirios, católicos y ortodoxos es la mejor respuesta y la más bella a la violencia de la guerra y a los fundamentalismos. Pues ya veis, esto en una semana. ¿Cuánta paz habéis oído en un momento? ¿Y qué significado tiene cada vez que pronuncian paz? Es, en verdad, nada que ver con la paz de Dios. Solo es una similitud. Pero el plagio satánico está funcionando de nuevo a la perfección. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues continuar con el análisis de los textos del libro de Romanos. Y vamos a entrar directamente en este texto, Romanos 3, del 4 al 6. Si queréis seguirlo en vuestras casas con la Biblia en la mano, perfecto. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Por tanto, habrá juicio. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Habló como hombre, escribe Pablo. O sea, Dios da castigo. ¿Será injusto por hacer eso?
Dios no castiga, dicen algunos pastores, ¿verdad? Dios no castiga. Claro, es cierto que algunas veces hay cosas que vienen porque uno mismo ha hecho una bobada, y si tú vas corriendo a 200 kilómetros por hora contra una pared, lo más fácil es que te pegues el castañazo y termines mal, ¿no? ¿Eso es un castigo divino? No, es por tu tontería. Pero Dios no castiga, y Sodoma y Gomorra, ¿qué era? Ah, era una caricia, ¿eh? La justicia de Dios incluye castigo, si no, ya no es justicia. ¿Qué justicia es la que diga, uy, has hecho esto malo, tranquilo, no pasa nada? Y esto que me he cargado a no sé cuántos, he asesinado a no sé cuántos, no pasa nada, tú tranquilo. Y así, bien para todos y todos salvos. Si no hay arrepentimiento, Dios no puede dar perdón. Es lógico. ¿Dónde está la justicia entonces? En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Está claro. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo si no hay ley? ¿Con qué va a ser juzgado el mundo? Se dice que además castiga. Por tanto, una vez más debemos decir, esos que aún apuntan a creer que lo clavado en la cruz son los 10 mandamientos, que se lo hagan mirar ya de una vez. Porque es totalmente injustificable esa posición si leemos y estudiamos un poco en serio las Escrituras. La ley sigue estando en vigencia. Y Dios será justo. Romanos 3, del 9 en adelante, nos dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Es claro el apóstol Pablo, ¿eh? Está diciendo, nosotros no somos mejor que nadie, pero hemos acusado a judíos y a gentiles, o sea que aquí no se escapa nadie, que todos están bajo pecado. ¿Estaba diciendo una bobada el apóstol Pablo? Mirad cómo continúa. Como está escrito, ¿a qué hace referencia él? Al Antiguo Testamento, a las escrituras que tenían hasta ese entonces. ¿Y qué extrae él del Antiguo Testamento? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides, o sea, de serpientes, hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Evidentemente que no lo pueden conocer porque todo esto es lo más lejano a la paz de Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y hasta aquí termina de citar textos del Antiguo Testamento. Y no sé si cogéis esto mismo y lo aplicáis a tiempos modernos. ¿No está siendo también así muchas veces este mundo? Cada vez más. Y ahora es curioso porque la gente, si le hablas de que hay pecado, de que no somos justos, te dicen que todo es relativo y que el pecado no existe, que esto es una tontería del cristianismo. ¿Por qué? Porque interesa seguir haciendo lo que nos dé la gana. Entonces, todo es relativo. Pues no, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Y si hacemos alguna cosilla buena, es porque el Espíritu Santo nos ayuda a todo a hacerlo, porque si no, ni eso haríamos. Y después nos sigue diciendo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Está hablando en qué tiempo? ¿Está diciendo aquí que eso era una cuestión del pasado? ¿No? Los tiempos gramaticales que utilizan no nos está diciendo esto. Nos está emplazando a un juicio de Dios en futuro. Y aún hay ley. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. No dice fue justificado, será en futuro justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Claro, si no hay ley, ¿sabemos si estamos pecando o no? Bueno,
Un poco difícil el tema, ¿no? Por eso os mostraba los 10 mandamientos, la ley, con lo que vamos a ser juzgados. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿De qué ley está hablando? Los escritos del Antiguo Testamento eran considerados ley también, no solo los 10 mandamientos en sí. Y por los profetas, evidentemente. Podemos coger ley en concepto de 10 mandamientos, ley a nivel general, los profetas que escribieron el Antiguo Testamento. Y la justicia de Dios, ¿cuándo se ha manifestado? Mirad cómo nos lo responde en el versículo 22. La justicia de Dios, ¿a través de qué se manifiesta? Por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Por tanto, si crees en Él y no desechas los escritos, si no desechas la ley, tendrás la justicia de Dios. Y la justicia de Dios, en este caso, te va a salvar por medio de la fe en Jesucristo. Habrá una ley que te condena, evidentemente, pero Jesús paga por ti. Y si tú aceptas seguirle e intentar cumplir la ley de corazón, evidentemente tú serás justificado por Dios. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Me paro aquí. Si todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, quiere decir que hay ley, ¿no? Porque pecamos. Si no hay ley, no pecamos. Por tanto, dice, todos pecaron, ya desde el inicio de la humanidad. Todos hemos ido pecando y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora viene ya la solución, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Somos justificados, salvados por Cristo gratuitamente, porque Él pagó por nosotros, derramando su sangre en la cruz, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el que no nos dice que al pecar hemos de ir a confesarnos a alguien, y que a través de Padre Nuestros y Ave Marías y rosarios y demás, que se conceda un perdón, o a través de pagar indulgencias, o a través de comprar parcelitas en el cielo, y tantas cosas más que ha hecho el catolicismo a lo largo de todos sus años de historia. No hace falta eso. La gracia de Cristo es gratuita, gratuita, y sigue siéndolo aún ahora. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Si tenemos fe en su sangre. ¿Qué quiere decir tener fe en su sangre? Pues aceptar la vida a través de su sangre para nosotros. Tenemos la fe en Él. Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Por tanto, Jesús, ¿qué hace? Nos justifica y pasa el qué por alto, nuestros pecados pasados. ¿Y no es bonito que Dios pase por alto nuestros pecados pasados? ¿No tenéis algún pecado que aún en vuestra vida le dais vueltas a la cabeza y decía, qué burrada llegué a hacer? Y Dios me ha perdonado. Alabado sea Dios. Yo creo que todo el mundo tiene algo así en sus vidas. Si alguien no lo tiene, me alegro mucho por él. Pero yo creo que todos la hemos pifiado en algún punto. Y el texto es claro, todos hemos pecado. Y Él nos lo pasa por alto esto, gracias a su sacrificio. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Jesús apareció como justo, no pecó, y nos justifica a nosotros porque creemos en Él. Somos de la misma fe, de la misma creencia que Él. Por eso es importante, cuando se habla de tener la fe de Jesús, que no solo es esa fe que manifestaba Jesús hacia el Padre, sino también de la misma creencia, el mismo sentir. Si no, no somos de la misma fe de Jesús. Por eso debemos guardar también los 10 mandamientos. ¿Jesús no guardó los 10 mandamientos, acaso?
Claro que sí. ¿No guardo el sábado también? Claro que sí. Pues debemos hacer lo mismo. Si no, ya no somos de la fe de Jesús. Somos de una fe algo parecida a la de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿De qué nos podemos jactar? ¿De algo? De nada. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. O sea que nosotros no podemos decir, mira, yo como he ayudado tanto a la gente, he dado tanto dinero a este, he ayudado a salir de un ahogamiento, a este no sé qué, ya voy a ser salvo. Y con esto yo ya he hecho unas grandes obras y Dios me va a salvar. Y aquí nos dice que de esto nada. No somos justificados por las obras, sino por el ¿qué? ¿Por quién? Sino por la ley de la fe. Porque tener la fe también es una ley. Claro que sí, porque dice el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Y te acercas con fe, no dudando nada. Por tanto, ¿qué es eso? Es una ley también que debemos cumplir. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No sé si os dais cuenta, pero el apóstol Pablo, mientras vamos recorriendo estos primeros capítulos de Romanos, nos está llevando a una línea de pensamiento. Y es esa situación para ir comparando qué pasaría entre judíos y gentiles, y nos va a mostrar esa profecía final sobre los judíos, de lo cual estuvimos hablando, analizando precisamente el tema de los judíos en el tiempo del fin. Nos está llevando en toda su línea de pensamiento hacia este punto. Por eso es bueno toda la argumentación que va dando, ir viendo cómo la va desarrollando, porque mientras llega a ese punto, nos está dando una serie de conceptos que van a afectar no solo a judíos, sino también a gentiles, a todos. ¿No es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno. ¡Hala, ya estamos! Dios es uno. Y aquí ya es cuando muchos se cierran por banda y dicen, divinidad de tres, qué locura, Dios es uno, pone que es uno, no tres. Y una vez más, que busquen la palabra en original y verán que este concepto de Dios como conjunto, como más de un solo ser, es aplicado a ello. Claro que Dios es uno, y trabaja cada una de las tres personas de la divinidad por el bien nuestro y de todo el universo, cada uno en su rol que ha cogido. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Por tanto, había unos que estaban circuncidados, los judíos, y otros no. ¿Y Jesús qué hace? Pues todos vais a ser justificados si tenéis fe. No está diciendo a los que se habían circuncidado que hagan un remiendo sobre eso, no. Ya están así, hicieron ese pacto en su momento con Dios, como linaje de Abraham, pues ya estaban así. Y otros no estaban así, no debían cambiar su postura y circuncidarse, que eso es lo que pretendían muchos que judaizaban, para decirles que si no, no serían salvos. Y Él les dice claramente, por medio de la fe, todos pueden ser salvos. Y mirad ahora un texto precioso que tantas veces el mundo evangélico se lo salta como quiere. Después de dar toda esta explicación dice, ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por tanto, la ley queda suprimida, ¿no? ¿Es que alguien puede decir eso después de leer todo el desarrollo de lo que él escribe y le pone la guinda al pastel con este versículo? Pues aún hay millones de cristianos, millones estoy hablando, que creen que la ley ya, adiós, muy buenas, está extinguida. Pues resulta que van a ser juzgados por esa ley, por esa misma ley que están desechando. Pero ¿sabéis una cosa? En verdad no desechan la ley, porque todos dicen que no matan, no roban, no sé qué, solo rechazan el sábado, Sí. Y algunos, es cierto, no se hacen imágenes, es cierto, pero salvo estos dos mandamientos, que no les interesa,
así pim pam, ¿el resto qué? La ley son 10 mandamientos. Y no hay justificación para llevar la contraria a lo que el apóstol Pablo explica aquí, porque está claro. La ley son los 10 mandamientos, confirmamos la ley, no la invalidamos. Si no la invalidó ni Cristo, que tuvo que morir por esa ley para salvarnos, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros porque sí? Pues bien, ahora Romanos 4, del 6 al 8 nos dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esto quiere decir que habrá otros que no serán bienaventurados, porque serán, ¿qué? Inculpados de pecado. Es que es clarísimo. Aún cuesta entender cómo hay personas que cuando se presentan temas así se siguen rebotando, cuando es tan sencilla la palabra de Dios que solo falta leer con un poco de detenimiento y con oración para que Dios te muestre las cosas como son. ¿Os habéis fijado que dice que utiliza aquí una palabra impresionante para describir algo sobre el pueblo de Dios? Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. ¿A qué os recuerda lo de cubrir los pecados? ¿Qué se cubrió en el arca de Noé? ¿No recordáis? Pues el arca se cubrió, claro. ¿Y quien estaba dentro cómo quedaba? Cubierto. ¿De qué? De todo lo que caía por todos lados. ¿Y qué consiguieron? Salvarse. El arca de la alianza se cubría con un velo. La gente no podía verla, y más cuando si era transportada. Luego había el velo que separaba el santo del santísimo. Tampoco los sacerdotes, entrando allí, podían verlo siempre. Siempre hay una cobertura, y esa cobertura, en este caso, es la que nos salva del pecado. Todas esas coberturas, esos velos, en definitiva, ¿a quién estaban simbolizando? Al mismo Cristo, muriendo por nosotros. Fijaos cómo cada detalle de la Biblia que a veces leemos y nos quedamos igual, no somos conscientes que muchos de ellos hacían referencia explícita al papel que Cristo iba a hacer para que pudiésemos ser salvos. Yo sinceramente cuando leo los textos y veo estas cosas me quedo maravillado. Cada detalle estaba siendo puesto allí por algo. Romanos 4:15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Vaya en un solo versículo lo que nos está diciendo. La ley produce ira. ¿Entendéis ahora el por qué se habla de la ira de Dios? Porque hay ley, precisamente, claro. Por eso Dios también tiene esa ira, que evidentemente es distinta a la nuestra, pero que está claro que le produce ira, porque hay transgresión de ley, por tanto, Él no puede soportar eso. Es un Dios santo, sin pecado. La cosa más mínima de pecado a Él le repulsa, y nosotros, como ya hemos crecido así, en medio de todas estas cosas, ya apenas no le damos ni importancia. Pero Dios es un Dios santo y quiere que nosotros seamos santos, y quiere que nos demos cuenta del valor del pecado, por mínimo que sea. Sin ley no habría transgresión, pero es que resulta que hay ley. Por tanto, hay transgresión y habrá juicio. Romanos 5, 1 y 2. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, pues, por la fe. ¿En quién? ¿En Él? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos conseguir la auténtica paz? Solo a través de Jesucristo. No hay otra.
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esperanza de la gloria de Dios. ¿A qué equivale esto de tener esperanza en la gloria de Dios? La segunda venida. ¿No se manifestará en gloria y poder y majestad? Pues por eso debemos estar firmes en la fe, firmes, esperando tener también esa entrada por esa fe al reino de los cielos. Romanos 5, del 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A veces este texto lo leemos rápidamente y nos quedamos igual, pero es uno de los textos más profundos y conmovedores que puede llegar a ver en las Escrituras. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando lo más fácil sería decir, pues aquí os quedáis, o aquí os fulmino. Y no. ¿Qué hizo en consecuencia? Dar a su Hijo para que muriera por nosotros. Ese amor es incomprensible. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Eso quiere decir que habrá otros que no serán justificados en su sangre, ¿y qué van a ser? Pues no van a ser salvos de la ira divina, sino todo lo contrario. Van a terminar realmente fatal. ¿Pero no era el Dios de la paz? Pues ya habéis visto, para ser el Dios de la paz y nosotros tener la paz de Dios, debemos estar en plena sintonía con Él en todo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Él muere por nosotros y nos reconcilia con Dios. Pero después dice, ya estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Por qué? ¿Se quedó en la tumba Jesús? No. En la cruz paga por nosotros. Vale, muy bien. Pero eso no termina allí. Él resucita y ¿qué sigue haciendo? Intercediendo después en el santuario celestial por nosotros. Con lo cual podemos ser salvos por su vida, porque Él vive e intercede aún por nosotros. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, hay que seguir haciendo misas, hay que seguir sacrificando a Cristo, como dice el catolicismo, que es en cada misa un hecho literal de nuevo. Eso es una aberración total, porque Cristo murió una vez por todos, para siempre, y después sigue trabajando en el cielo por nosotros. Por tanto, todo el discurso que os puedan vender sobre que la misa, la Eucaristía que llaman ellos, pan, vino, que hace transubstanciación literal a carne de Jesús colgando de la cruz y a sangre que le emana de su cuerpo en la cruz, eso es una falsedad total. Es un plagio satánico, ¿sabéis para qué? Para echar por tierra la verdad del santuario en el cielo, de todo el papel mediador de Cristo por nosotros. Con lo cual, 1844 ya no pinta nada. Y me estoy refiriendo al paso del lugar santo al lugar santísimo en el cielo, cuando ya empieza el juicio investigador sobre el pueblo de Dios. La misa está hecha para destrozar directamente el papel de Cristo en el cielo, el papel del santuario que debemos conocer a la perfección. Y nosotros vamos a dejarlo aquí, porque ahora el texto que viene ya es largo, pero ya estamos viendo la línea de pensamiento que nos va presentando precisamente el apóstol Pablo. Una línea que nos va marcando, la ley existe, la ley no ha quedado abolida. Una parte de ley ceremonial evidentemente sí, porque apuntaba a Cristo, unas festividades que apuntaban a Cristo, perfecto, pero los 10 mandamientos siguen en vigencia. Y nosotros debemos aceptar esos mandamientos de corazón, no por legalismo. Y debemos tener claro que Cristo muere por nosotros, y por más que quisiésemos guardar la ley, si no aceptásemos a Cristo de corazón, no seríamos salvos. ¿Qué iba a pasar con los fariseos? Teóricamente guardaban la ley y más, porque habían añadido leyes sobre el sábado las que quisieran.
¿Y en verdad tenían a Cristo en su corazón? No. Además, propusieron claramente su muerte y la aplaudieron. Después, gracias a Dios, algunos reaccionaron, y algunos se unieron al pueblo de Dios. Pero los que no se unieron lo van a tener claro, y esa ira divina va a estar sobre ellos. Y lo mismo pasará con cualquier persona que pase por alto precisamente el sacrificio de Cristo y que pase por alto el guardar su ley para estar en paz con Dios. Que el Señor nos ayude a seguir profundizando en el conocimiento de su palabra, para saber desmantelar también las artimañas de Satanás, que a través de creencias cristianas también ha introducido conceptos que son erróneos y que nos van a llevar a la perdición, por más que creamos en reavivamientos y grandes reformas dentro del mundo protestante y católico y demás. Los plagios satánicos están trabajando muy bien. Nosotros tenemos una verdad inamovible. ¿Estaremos firmes en esa fe? Todo va a ser conmovido en este mundo, ¿Estaremos firmes nosotros? Solo con la ayuda de Dios podemos conseguirlo. Que Dios os bendiga. Vamos a concluir con una oración. Padre nuestro, una vez más solo podemos agradecerte todo este sacrificio inmenso de Cristo por nosotros. Sin esa sangre derramada no obtendríamos la vida. Y queremos tener esa vida eterna. Queremos estar ya ahora en paz contigo. Y no solo pensar en un momento en que tendremos esa paz al fin de todo este mundo, sino que ya gocemos del cielo ahora aquí, porque te tengamos con nosotros. Que el Espíritu Santo esté habitando en nosotros continuamente y nos ayude a andar como tú quieres. Y gracias por perdonarnos, Señor, tantas faltas que hemos cometido a lo largo de nuestra vida. Unos más, otros menos, unos en una cosa, otros en otra. Pero aquí nadie ha sido justo, ni uno, solo tu Hijo. Y por eso, Señor, te queremos dar las gracias por esa salvación ofrecida gratuitamente. Y ayúdanos a no rechazarla, ya que nuestros egocentrismos, nuestros prejuicios, nuestros preconceptos no nos alejen de ti, aunque a veces nos pensemos que seguimos siendo cristianos, cuando no queremos ni guardar la ley de verdad. Ayúdanos, Señor, en todo. Síguenos dando luz y conocimiento para este fin del tiempo, tanto en el conocimiento de tu palabra, como también en saber discernir las artimañas de Satanás. Y que esto no sirva solo para nosotros, sino para ir advirtiendo a un mundo que necesita conocerlo y del cual aún muchos saldrán para ser tu pueblo. Ayúdanos a proclamar tu mensaje de advertencia en la Iglesia Adventista y fuera, en todas partes, para que tú puedas juntar a tu pueblo. Y aunque tengamos oposición de los que se dicen hermanos y de tantos otros, sigamos firmes en ti, en la fe en ti, Señor, en tu palabra, y que por nada nos echemos atrás. Danos fuerza, Señor, para esta etapa final que queda. Bendícenos, por favor. Bendice a tu pueblo alrededor del mundo y dale la paz que tú puedes dar a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, por el perdón de todos nuestros pecados. Amén, Señor.